La violencia entre Israel y Palestina escaló durante el fin de semana, se lo hemos venido reportando desde la semana pasada. Este lunes, miles de israelíes marcharon a un asentamiento irregular en la ribera occidental, donde cientos de personas resultaron heridas en enfrentamientos entre palestinos y las fuerzas de seguridad israelíes. Me acompaña esta tarde Mauricio Meshulam, analista internacional con especialidad, claro, en procesos de paz. ¿Cómo te extrañamos la semana pasada conforme estaba escalando toda esta situación, Mauricio? Y qué bueno que estás aquí. Y pues si quieres empecemos a analizar en qué contexto se está produciendo este nuevo escalamiento. Así es, muchas gracias, querida Gaby. Mira, son varios factores que no se pueden evitar, por lo menos evitar mencionar. El primero tiene que ver con el crecimiento de los extremos. De un lado, el crecimiento de la extrema derecha en Israel y el gobierno de extrema derecha, probablemente el más extremista en la historia de Israel. En esta manifestación que tú estás mencionando, había varios ministros del gabinete y varios miembros de la coalición gobernante participando en esta marcha y pues obviamente ese es un tema. Otro tema también tiene que ver con el crecimiento del extremismo palestino, la ola de atentados, yo te diría del último año es muy importante y en los últimos 3 meses también ha crecido y esto ha provocado también redadas por parte de las fuerzas de seguridad israelíes ante campamentos palestinos o sitios palestinos en donde ellos dicen que hay militantes, pues también mueren civiles palestinos, hay heridos y entonces se van generando estos círculos de violencia de un lado y del otro. Luego, el siguiente factor tiene que ver con pues las fechas. Estamos en tiempos religiosos, tanto en el judaísmo están las Pascuas judías, en el Islam tenemos el mes del Ramadán y entonces judíos ortodoxos llegan a Jerusalén, a los sitios en donde se encuentra la mezquita, lo que en Israel se conoce como el monte del templo, y pretenden llevar a cabo plegarias ahí, luego llegan palestinos, arrojan piedras, se esconden o se meten a la mezquita porque llegan la policía israelí a intentar meter orden, la policía israelí ha penetrado en la mezquita ya más de una ocasión y ha prendido gente dentro de la mezquita y esto pues también lleva a una continuada escalada de violencia y luego a esto le sumas los cohetes del fin de semana porque entonces Hamás intenta posesionarse del liderazgo palestino a través de mandar estos cohetes en contra de Israel y lo hace esta vez de dos lados, lo hace desde Gaza y lo hace también desde el Líbano y es la ocasión que más cantidad de cohetes han caído en Israel desde el Líbano desde probablemente el 2006. Y esto pues incluye también entonces a otros factores porque esa es una zona que controla el Hezbollah libanés. El Hezbollah es la milicia chiita, aliada, armada, entrenada por Irán, que controla el sur del Líbano y que no pudo haberse llevado a cabo ese bombardeo desde el Líbano contra Israel sin el aval de Irán. Entonces tenemos a Irán, Hezbollah, Hamás en el sur del Líbano, Hamás en Gaza y toda esta violencia generada dentro de Cisjordania, en Jerusalén y lo que acabas de mencionar ahora mismo. Ahora, en vista de ese escalamiento, lo que uno supone es que esto no termina. Se detuvo el escalamiento de la situación, pero casi que la pregunta es, ¿en dónde estamos parados? Mira, Israel intentó responder de manera limitada y aquí hay que incorporar otro factor. También dentro de Israel hay una enorme división, una enorme polarización. Ya hablábamos el otro día acerca de las manifestaciones de cientos de miles de israelíes todas las semanas. Netanyahu, de acuerdo con encuestas publicadas ayer, si no me equivoco, tiene 20% de aprobación y esto muestra un gobierno muy débil que además tiene conflictos internacionales con la Casa Blanca, con sus aliados árabes, con el propio Egipto. Está en una situación muy vulnerable Netanyahu, tanto interna como internacional. Entonces Israel dice, en este momento preferimos intentar distender la situación y sí responden frente a los misiles, pero lo hacen de una manera mucho más limitada que en otras ocasiones, mandando la señal de que en este momento Israel no desea una confrontación mayor. Sin embargo, pasados unos días volvemos a ver estos otros elementos como el que tú acabas de mencionar y como nuevas brotes de violencia en Jerusalén en el último par de días
y pues esto refleja que la situación sigue sin resolverse. En el fondo se trata de un conflicto irresuelto en donde muchas personas, demasiadas, están muy frustradas, en donde no hay un proceso de paz a la luz, a la vista, y pues la gente está recurriendo a la violencia para intentar ganar posiciones. Es lo que está pasando. En momentos, además, donde la presión de la extrema derecha israelí está institucionalizada, por decirlo rápido, en relación con el tipo de gobierno que hay, ese gobierno de coalición, con el tipo de ministro que hay o de ministerios que hay. Preguntarte en ese sentido lo que ha sucedido, el regreso del ministro de Defensa que había salido del gabinete de Benjamín Netanyahu por un asunto de reforma judicial, es decir, un tema interno que está pues fragmentando a la sociedad israelí, y esto que se está agregando y que solo complica las cosas, Mauricio. Es que mira, justo lo estás mencionando de manera correcta. Se trata de un gabinete en donde coexiste el partido del primer ministro, que es el Likud, que si bien es de derecha, pero pues es centro derecha, están coexistiendo con estos ministros de extrema derecha a quienes Netanyahu ha tenido que otorgar un lugar y un rol prominente dentro de la situación actual, que han materialmente secuestrado la situación. Entonces, el ministro de Defensa renunció hace algunos días. Más que renunció, se declaró en contra de la reforma judicial y Netanyahu lo despidió públicamente hace algunos días, desatando protestas en Israel, pero la realidad es que nunca abandonó el puesto, porque bajo la circunstancia actual no puede estar Israel operando sin un ministro de defensa. Y hoy la noticia es que el ministro se queda en su lugar, dando Netanyahu una vuelta en U. Pero tienes al ministro de Seguridad Nacional, o sea, fíjate aquí la contradicción. El ministro de Defensa es el que Netanyahu había despedido, y el ministro de Seguridad Nacional, que es Ben Gvir, justamente hoy manifestándose con estos grupos hacia el asentamiento judío irregular en Cisjordania, junto con otros ministros del gabinete. Entonces tienes esta explosión al interior del propio gobierno de Netanyahu. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué tanto puede sobrevivir un gabinete así? ¿Hasta dónde puede alcanzar Netanyahu la presión? Y claro, la situación interna e internacional muy complicadas. Qué necesaria tu visita. Qué bueno que ya llegaste y que lo platicamos. Como siempre, agradecidos por tu tiempo, Mauricio. Muchísimas gracias, querida Gaby, y por supuesto aquí estamos. Exacto, Mauricio Meshulam, internacionalista.